muy buenas tardes para todos los que estamos en este momento aquí en esta sala y para los que habrán de llegar más tarde o los que nos vean en las redes sociales. Es un gusto siempre contar con ustedes y saber que nos acompañan en este trabajo para el Padre. Hoy tenemos un excelente tema que va a ser expuesto por nuestra cereza del pastel en esta sala que está Armando Gutiérrez Castro. Excelente tema que ya lo iremos a empezar a ver. Nuevamente, una feliz tarde y pasamos a una pequeña oración que Octavio Siller nos va a compartir. Octavio, adelante. Buenas tardes, hermanitos. Mi bendito y amoroso Padre Celestial, en esta tarde estamos reunidos un grupo de tus hijos para poder estudiar tu revelación. Te pedimos, Señor, que nos permitas entenderlo y que podamos ponerlo en práctica para beneficio de nosotros y podamos cumplir con tu proyecto que tienes para cada uno de nosotros a través de tu plan. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos permites tener todos los días y te pedimos también perdón por nuestros errores y que nos ayudes a hacer tu voluntad, porque en base a eso es como podemos llegar a ti. Y estas cosas te las pedimos en el nombre sagrado de nuestro Señor Cristo Jesús, Micael de Nevadón. Amén. Bien, mil gracias, Octavio, por tan linda oración. Y luego, entonces, ya le pasamos aquí el micrófono a nuestro hermano Armando, que nos va a deleitar con esa linda presentación que siempre hace. Entonces, muy buenas tardes a todos desde el sitio donde se encuentren. Gracias por esta oportunidad de compartir y dialogar temas tan interesantes en este foro. Hoy vamos a hablar de un tema que sin duda es apasionante y complejo y retador, como es el libro del Apocalipsis y la visión desde el libro de Durante. Eh, Espero que pues sea enriquecedor para todos abordar este tema, como lo ha sido para mí, una oportunidad de aprendizaje muy importante sobre un libro y un reto que siempre había sido un enigma desde la vida y desde el paso por el cristianismo. Entonces, los temas que vamos a tocar hoy es una definición y unos elementos introductorios sobre qué es la literatura apocalíptica, cómo se entiende, unas características teológicas de esa literatura, todas sus características simbólicas y literarias, las circunstancias históricas en las que aparece este género, porque es de forma muy precisa donde se desarrolla esta forma de escribir, cuáles son los libros apocalípticos y qué proximidades y diferencias tiene el Apocalipsis ya en particular de Juan con el libro Durante. Esos son los temas que pretendemos abordar el día de hoy. Quise traer este epígrafe que de tiempo atrás lo había encontrado en el Apocalipsis de Juan, que el libro de Durante lo denomina como Juan el Revelador, y dice lo siguiente: vi volar en medio de, por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Le quito el timbre al celular un momento. Entonces, dejo como separadita esta cita que me llamó mucho la atención en esta revelación del apóstol Juan. En primer lugar, vamos a ver de qué estamos hablando, como una definición y un contexto de toda esta literatura apocalíptica. Para el efecto, vamos a mencionar lo siguiente. Hay unos géneros literarios, tanto en la antigüedad como en la actualidad. Los géneros literarios son aquellos que nos permiten identificar características y rasgos comunes en un escrito y atienden una finalidad. Si tenemos una carta, sabemos que es un género epistolar, o si vemos un poema, o si vemos un cuento, o una noticia de prensa. Hay géneros literarios, hay formas en las cuales nosotros escribimos. Y en la actualidad hoy,
En general hay tres géneros, digamos, que es la narrativa, la lírica y la dramática. La narrativa cuenta sucesos imaginarios o reales, o hablo en poesía, en lírica, o hablo en teatro o en cine, en un género dramático. Y pensando en el libro de Durantia, creo que es un estilo narrativo que a veces parece un estilo científico, como documentos científicos, aparece a veces como histórico, pero en últimas es un gran estilo narrativo. Pero en la antigüedad bíblica, esos no eran los estilos. Los estilos, los géneros literarios bíblicos eran el mito, la leyenda, el mito como por ejemplo la manzana y la serpiente de Adán y Eva, la leyenda, como el caso de David y Goliat, un género narrativo histórico como los libros de Reyes, un género sapiencial como los mismos salmos, por ejemplo, un género profético como Isaías, el evangelio, específicamente como sucede en el Nuevo Testamento, el género epistolar de San Pablo, que son las cartas, y el género apocalíptico. O sea que es un género específico, con una metodología, una forma en que se escribía. eh, entonces, cuando empezamos a ahondar en este género, esa apocalíptica se entiende del griego apocalipsis, que significaba revelación. Pero ese género tiene improntas literarias y teológicas, que son las que he separado para efectos de esta presentación. Sin embargo, a nivel lingüístico, si vamos al diccionario de la lengua española, cuando hablamos de apocalipsis, se asocia siempre con fin del mundo, con una situación catastrófica, por ejemplo, un apocalipsis nuclear, y los sinónimos son catástrofe, cataclismo, desastre, calamidad, hecatombe. Entonces, en el género apocalíptico es lo que quedó. Pero hay una etimología teológica que acude a un diccionario de teología bíblica, en donde el apocalipsis significa revelar, descubrir, traer luz, revelar visiones, revelar secretos de todo el componente de lo que se llama los últimos días. Entonces, aquí empatamos ya, el libro de Durantia nos cuenta que unos 100 años antes de Jesús y de Juan surgió una nueva escuela de maestros religiosos llamados los apocalipsistas, y que montaron un sistema de creencias donde lo ataron a la humillación y a los sufrimientos del pueblo judío. De un lado porque los estaban sufriendo, y de otro lado porque también expiaba, según ellos, los pecados de la nación. Entonces, el libro se ocupa de este género. Por eso hacemos esta introducción y esta charla. Bueno, de manera entonces muy breve. Entonces, estábamos hablando de géneros literarios, contando que los géneros literarios permiten identificar las características comunes de un escrito, la finalidad de un escritor. Hoy tenemos la narrativa, la lírica, la dramaturgia, dependiendo de esa intención, pero en la época bíblica y el mundo judío teníamos diferentes métodos de escribir, como el mito, la leyenda, el escrito narrativo, el sapiensal, el profético, el evangélico, el epistolar, que eran las cartas, por ejemplo, de San Pablo, y el apocalíptico. Es un género específico de la forma como el mundo judío entendió en una época muy concreta la relación con la realidad, con la divinidad y con el futuro. ¿Se está viendo la otra diapositiva? Sí. Sí, sí se está viendo. Ahora sí. Bueno, listo. Entonces, en la etimología del vocablo, hablamos del apocalipsis, que en griego significaba revelación. Para esta presentación yo identifiqué improntas literarias y teológicas que ahora les voy a mostrar. Pero en el lenguaje común, en el diccionario de la lengua española, la palabra ya se quedó como catástrofe, cataclismo, calamidad, hecatombe, fin del mundo. Ese es el sentido que tiene en el diccionario de la lengua española. Pero a nivel teológico, en la tradición religiosa, esa expresión apocalipsis sí muestra un contexto de revelación, abrir secretos sobrenaturales, visiones proféticas y todo el entorno de los últimos días o el fin de los tiempos, como se llama en términos apocalípticos. Y el libro Durantia nos cuenta
que unos 100 años antes de Jesús se consolida una escuela de apocalipsistas que trabajan la técnica del apocalipsis y fueron maestros religiosos. Y se escribe, como lo veremos más adelante, en un momento de mucha persecución y humillación y drama del pueblo judío. Entonces, ahí el libro empata. En la historiografía se va mucho más atrás, pero el libro nos ubica 100 años antes de Jesús. En algunos escritos nos dicen que se empezó a formar mucho tiempo atrás, porque hay pensamientos apocalípticos antes del año, mucho atrás del año 100 antes de Cristo. Es una corriente de pensamiento que se forma después del exilio babilónico y reacciona a toda esa tradición profética y sapiencial y se escribe en modo apocalipsis. Y en esos apocalipsis se enuncia siempre un lugar mítico, un lugar mágico donde todo comienza y donde todo termina. Y tiene elementos babilónicos, persas y griegas que alimentan esas visiones, esa escatología judía, como la veremos ahora. ¿Qué medios utiliza el apocalipsis? Los apocalipsis utilizan medios visuales. Hay siempre una visión, una epifanía que aparece. Es quien narra, dice, vi el otro mundo, vi los seres, vi otros planetas, vi el sitio donde está la divinidad, vi los ángeles. El narrador lo ve, pero también a veces el narrador lo oye en forma de discurso, se lo cuentan, aclaran lo visual o él pregunta y responde y le dan la explicación de lo que está viendo. Esa es una característica de la literatura apocalíptica. También otra característica es que hay muchos hechos del pasado que se traen al momento de escribirse. Y hay otra característica, es que es la profecía ex eventum, es que lo que ya ha pasado atrás se presenta como si fuera a suceder en el futuro, como si no hubiera sucedido. Entonces son profecías ex eventum que aparecen en la forma de narrar la literatura apocalíptica. Igualmente, casi siempre aparece un escrito. El que está viendo el texto le muestran un rollo celestial. Y vamos a ver un ejemplo en Apocalipsis en el capítulo 5, donde dice Juan, pues, que estaba sentado en el trono y había un libro escrito que estaba sellado por dentro y por fuera, y que el ángel preguntó, ¿quién es digno de abrir el libro? Y la respuesta fue, y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra puede abrir el libro, ni mirarlo. Pero se le dice a él que como líder león de la tribu de Judá quedó autorizado para abrir el libro y los sellos que ya están contenidos. Entonces casi siempre se repite este concepto del libro. ¿Qué características teológicas tiene? Pues lo voy a poner de pronto en pantalla completa. Ojalá no se me pierda acá. Bueno, se ve mejor, sí. ¿Qué características teológicas tiene la literatura apocalíptica? Y hablo de literatura apocalíptica porque no es solo el Apocalipsis de San Juan. Ahora lo vamos a ver. Hay una estructura en la literatura apocalíptica. Primero hay una crisis, una tribulación, una persecución, una hecatombe, terremotos, se oscurece el sol. Después viene una etapa de juicio, la ejecución del juicio, la apertura de los libros, como en Daniel 7, versículo 9. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y después finalmente es la salvación. De pasar ese tránsito, llega finalmente la salvación y los malos se van al castigo eterno. En casi todos los apocalipsis, el patrón es el mismo. Otro elemento es que hay lo que se llama el dualismo. Hay dos edades en todo el libro del Apocalipsis. Armando, Uno, perdón, se volvió a No quedar está pegada pagando. la voy diapositiva. a, voy a, voy a quitar la pantalla completa para verla mejor. No sé si ya se volvió a ver. Sí, señor. Ok. Entonces, el otro elemento es el dualismo. Hay una edad presente donde la autoridad de Dios se perdió por poderes malignos y viene una edad venidera donde Dios es el único gobernante. Entonces, siempre hay dualismo en el pensamiento apocalíptico.
una edad presente en cierta forma corrompida por la presencia de la maldad y una nueva edad que la destruirá y vendrá el reino celestial. El otro elemento que tiene esta literatura es que va a haber, por lo tanto, una destrucción inminente del mundo. Como está gobernado por seres que se oponen a Dios, Dios destruirá el mundo y restaurará su reinado. Ese es un elemento que se preserva en toda la literatura apocalíptica. Bueno, va a pasar la siguiente, perdón un momento acá. Bueno. El otro elemento, estamos en el contexto, es que siempre se habla entonces del fin del mundo. El mundo está llegando a su fin. Dice el libro de Durantia que el fin del dominio romano se consideró el fin de la era y en sí el sentido que estaba atado al fin del mundo. Y esos nuevos maestros que se basaron siempre en las predicciones de Daniel, sistemáticamente nos dijeron, dice el libro, que la creación estaba por entrar en su etapa final. Y si miramos todo, pues los pastores que manejan el Apocalipsis, siempre se habla de la etapa final, del final de los tiempos, porque vamos a pasar a esa segunda etapa, a ese nuevo reino, que después de la destrucción de este, viene un nuevo reino celestial. Entonces, siempre hay una premisa de fin del mundo. Vamos a ver un ejemplo, ahora les explicaré este tema de los apocalipsis, del apocalipsis de Enoc, porque hubo más apocalipsis antes del apocalipsis. Ahora les contaré de estos libros. El apocalipsis de Enoc es probablemente entre el siglo segundo antes de Cristo, se dice que en el 166 antes de Cristo. Y en esta frase dice, por ejemplo, el capítulo 19, y Uriel me dijo, aquí estarán los ángeles que se han conectado con las mujeres y sus espíritus, asumiendo muchas formas diferentes, y están profanando a la humanidad y los desvían para que sacrifiquen a los demonios como dioses, hasta el día del gran juicio, en el que serán juzgados hasta que sean acabados. Y también las mujeres y los de los ángeles que se descarriaron se convertirán en sirenas. Y yo, Enoc, yo solo vi la visión, los fines de todas las cosas, y ningún hombre verá como yo he visto. Entonces vemos esos elementos característicos de los apocalipsis. Eh, hay pues allí, en ese elemento, de que toda la historia de la humanidad y el destino preexiste en el cielo, es parte de la tradición asirio-babilónica, que todo el drama de la humanidad ya está escrito en decretos inmutables de los dioses escritos de antemano. Y por eso cuando uno ve muchos lectores del Apocalipsis, cuando abren el Apocalipsis es como si estuvieran leyendo el periódico, le dan un contexto oracular y todo lo que aparece en el día, ganó Trump, claro, porque hay un oso, ¿qué tal? Sufrió un ataque a Israel, ya estaba previsto. Entonces lo entienden es como un libro oracular, porque todo está escrito y como si Dios hubiera prescrito allí el desarrollo de la historia humana. El otro elemento, ese ya no lo menciona el libro Durantia, es que el cautiverio en Babilonia por parte de los judíos generó también mucho traumatismo y sentían que había un castigo del pueblo elegido y que ese castigo tenía que terminar y que la paciencia de Dios también con esos extranjeros invasores se estaba agotando. Entonces, aparece esta literatura apocalíptica en momentos de crisis y de persecución. Vamos a hacer una mención al libro de Daniel, donde habla precisamente del tiempo del fin. Y dice Daniel, este no alcanza a ser un profeta. Daniel fue después de los profetas. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y cierra el libro
hasta el tiempo del fin. Entonces, siempre hay un tiempo de fin. En el Apocalipsis de San Juan también hay tiempo de juicio y tiempo de fin. Nos menciona el capítulo 11 que las naciones han enfurecido, pero tu enojo las sorprendió. Que llegó momento de juzgar a los muertos, pero más adelante dice, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca se ve en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos y grande granizo. El estilo de escritura de esta época de la historia religiosa del mundo judío es dramático, es perturbador este estilo de escribir. Pero en ese drama siempre hay una esperanza mesiánica subyacente. Va a haber una salvación. Por máximo que estemos sufriendo, siempre vamos a ser salvados. Ese es como el valor de esta literatura apocalíptica. Hay una esperanza o en la figura de un elegido o el llamado Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento o en Cristo en el Apocalipsis de Juan. Entonces siempre hay redención después de descubrir de esa forma aterradora los hechos. Y al final habrá un gobierno de Dios en la tierra. Es el único gobierno celestial que regirá la tierra después del Armagedón, de la batalla final, cuando todas las personas pues inicuas han sido destruidas. Siempre el relato apocalíptico supone la destrucción. Lo mismo dice Mateo, cuando y se ata ese final del mundo a la segunda venida. Es otra característica que se concibe en el libro del Apocalipsis. Se termina el mundo y vendrá Jesús. ¿Qué características literarias y simbólicas tiene este género? Como dije, es un género literario, ¿cierto? Tiene unas características que son propias. Casi de manera atrevida, y traje esta cita, que además escribe una revista cristiana, la literatura apocalíptica es como uno de los primeros elementos de literatura fantástica en el mundo occidental. Toda la forma en que se escriben todos esos seres, esos animales míticos, casi que nos enmarca en una literatura fantástica. Y cuando la lee uno sí la lee de manera diferente e incluso la disfruta. ¿Cuál es el primer elemento de esa literatura fantástica? La simbología de animales. Hay animales por todas partes. Águilas, buey, serpientes. Los animales cambian. El águila tiene cara de buey. Hay una mezcla fantástica de animales. Por ejemplo, en el Apocalipsis siriaco de Baruch, que se escribe entre el año 70 y el año 100 después de Cristo por un autor desconocido, nos habla de lo que debe suceder al manifestarse el Mesías y nos cuenta que en los mares van a aparecer dos grandes cetáceos que llama Leviatán, que se crearon en el quinto día de la creación y servirá de alimento para todos los que queden después de la destrucción. Es pura literatura fantástica, ¿cierto? O en el libro de Daniel, ahí vemos los rostros de esos animales que crea la literatura apocalíptica. Y dice Daniel, yo miraba en mi visión de la noche y aquí que los cuatro vientos combatían en el mar y cuatro bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Y la primera era como un león, pero tenía alas de águila. Y hasta que las alas fueron arrancadas y se le dio un corazón de hombre. Digamos, esto no lo puede uno leer textualmente, sería absurdo. También en el Apocalipsis de San Juan habla de los cuatro vivientes, inspirado en Daniel, coge las mismas imágenes de Daniel. Dice que el primer viviente como león, el segundo viviente un novillo, el tercer viviente tiene un rostro de hombre y el cuarto es un águila en vuelo, pero cada uno tiene 6 alas y están llenos de ojos todo alrededor y por dentro. O sea, es unas cosas extrañísimas, casi que alucinantes, las descripciones que aparecen allí. En el Apocalipsis, ya mirando el Apocalipsis de Juan, define a la bestia como semejante a un leopardo que tiene pies de oso y boca de león. O sea, que ellos cogen esos animales y construyen unos símbolos que están codificados. Esta lectura es una lectura escrita para que quien conociera esos símbolos
pudiera interpretarlo. También se utilizan, por ejemplo, en el Apocalipsis de San Juan, y pensando esto, acudiendo a un análisis de símbolos de Pablo Apocalipsis, esos símbolos son símbolos de calidades fundamentales del animal que sirven para otras lecturas. El león, por ejemplo, me habla de realeza, el toro de fuerza, el águila de velocidad, la altura. El dragón es, por ejemplo, un animal que se asocia con el mal. Entonces, siempre hay un lenguaje cifrado en estas descripciones de animales. Hay en el Apocalipsis de Juan otra cosa tremenda que habla en el capítulo 9, por ejemplo, de las langostas, que eran semejantes a caballos paradas para la guerra, tenían coronas de oro y tenían caras humanas, y cabello como de mujer y dientes como de león. Son descripciones verdaderamente alucinantes. Y corazas de hierro, y las alas eran como un estruendo de muchos carros, y tenían colas de escorpión y aguijones, y podían dañar a los hombres durante 5 meses, porque 5, todo número tiene un valor acá simbólico. Entonces, acá cerramos este elemento de los animales, muy particular y repetitivo en toda la literatura apocalíptica. El segundo elemento es la numerología y también la gematría. La numerología es que hay cifras estereotipadas con valor simbólico durante todo el texto apocalíptico. Y no hay ninguna cifra gratuita. Entonces se habla del número 7, de los 144,000, del cielo, del 6. Cada número tiene un significado teológico. Por ejemplo, el 6 es la imperfección, el 7 la plenitud, el 3.5 la parcialidad, la transitoriedad, los cuatro vivientes es la acción universal de Dios realizada por medio de ángeles. El 12 es el número de la plenitud, pero también de las 12 tribus de Israel o de los 12 apóstoles. Los 144,000 son los salvados, que son 12 tribus de Israel, por 12 nos da 1,000, el pueblo de total en su totalidad. 12 por 12 termina llegándonos a esos 144,000, pero son elementos simbólicos, porque en el mundo judío cada letra del alfabeto hebreo tenía un valor numérico. Entonces, los números que están allí tienen un efecto simbólico. Y en el Apocalipsis de Juan, por ejemplo, nos habla de que volví a ver la voz que hablaba conmigo. La voz también habla, ¿no? Y vio 7 candeleros de oro. Y en medio de 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, hay siempre un valor simbólico allí. Este, por ejemplo, es la relación numérica de cada una de las letras del alfabeto griego. Y por eso, en la numerología de San Juan, nos dice aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. En esta eh, 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 César Silva tiene un instituto que se llama Limut, de investigación bíblica, y nos trae dónde encuentra el texto del 666 y es el nombre del emperador Nerón. Y cuando él suma el valor de las letras del nombre de Nerón, le dio efectivamente 666. Pues esto lo traigo como cita. También otro elemento teológico de los apocalipsis es que el ser de otro mundo se comunica con un ser humano. Entonces hay un ser celestial que habla a un ser humano y que le trae una visión del más allá. Y ese ser humano es un destinatario de la revelación. Y quien viene puede ser un ángel o puede ser Cristo en los apocalipsis. Y el receptor humano, hay otra característica muy importante. Cuando él escribe el libro, él pone como receptor humano, no necesariamente quien lo escribe, sino alguien muy importante del mundo judío. O pone a Abraham en el Apocalipsis de Abraham, o el Apocalipsis de Enoc, o el Apocalipsis de Edras. En el caso del Apocalipsis de Juan, nos dice el libro Urantia que él verdaderamente lo escribió, pero hubo cambios diferentes y posteriores a lo que él verdaderamente escribió.
pero se le siguieron imputando esos cambios a Juan. El otro elemento es que la fecha de cumplimiento de toda esa realidad, de ese final de los tiempos, es imprecisa. No se sabe cuándo va a suceder. En últimas, hay un lenguaje siempre escatológico común: el fin de los tiempos, la crisis, la destrucción, la sequía, las plagas. Cuando alguien no tenga esta información o tiene pues probablemente se va a asustar. En el libro de Zacarías también, donde hay pasajes apocalípticos en el Antiguo Testamento, dice que hay una plaga que herirá Jehová a todos los pueblos que han peleado contra Jerusalén. Y la carne se corromperá, estando sobre sus pies, se consumirán los ojos en las cuencas y la lengua se deshará en la boca. Es una figura literaria interesantísima, pero aterradora. Ese mismo lenguaje escatológico, dramático, porque ese es el estilo, es dramático, también está en el Apocalipsis de Juan. Estas tres plagas, las plagas del fuego, del humo y el azufre que salían de su boca. El poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque en sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Casi una película de terror, ¿cierto? Y como hay siempre, el primer elemento es la tragedia. Juan dice: yo, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. Él está viviendo ya la tribulación. No temas nada porque de lo que vas a padecer. Es un discurso de esperanza, dicen todos los comentaristas, en medio del dolor. Y por ejemplo, para continuar con estos símbolos, en el Apocalipsis del Juan, cuando abrió el sexto sello, vi un gran terremoto. El sol se puso negro como la tela de silicio. La luna se volvió toda como sangre. Las estrellas cayeron del cielo sobre la tierra. Es decir, es una catástrofe cósmica sobre lo que figura en la tierra. Y el sexto ángel tocó su trompeta y entonces eh, y fueron soltados los cuatro ángeles que esperaban la hora, el día, el mes y el año para exterminar la tercera parte de la humanidad. Entonces, unos ángeles que vinieron que vienen a asesinar la tercera parte de la humanidad. Una cosa muy, muy impresionante. Entonces, en medio de todo ese fatalismo, hay siempre finalmente una esperanza y una salvación. En todo, en el libro de los jubileos, el Apocalipsis de Moisés, en el Apocalipsis de Juan, hay siempre una salvación. Voy a mencionar el Apocalipsis de Abraham, compuesto entre el año 70 y el 150, cuando habla de las 10 plagas. Entonces dice: mientras él aún hablaba, ¿cierto? El que envía el mensaje le habla, y yo estaba en la tierra y le dije: eterno, fuerte, único, yo, dice, te revelaré lo que tu corazón desea, porque has deseado ver las 10 plagas que he preparado y dispuesto contra los paganos después de que pase la 12ª hora sobre la tierra. Primera plaga, aflicción por la desgracia. Segunda, fuego en las ciudades. Tercera, muerte del ganado por peste. Cuarta, el hambre del mundo. La quinta, exterminio de gobernantes por terremotos y la espada. La sexta, sobreabundancia de granizo y nieve. La séptima, que las fieras salvajes eh, sean su tumba. Y la octava, destrucción por alteración del hambre y la peste. Novena, castigo por la espada y huida por la angustia. La décima, truenos, lamentos y terremotos. Es pues el esplendor del estilo apocalíptico. En el libro de Enoch, ya pensando en la redención, y en aquellos días abriré las cámaras de almacenamiento de bendición que están en el cielo, para enviarlas sobre la tierra, sobre el trabajo y el trabajo de los hijos de los hombres. Y la verdad y la paz estarán asociadas por todos los días del mundo y por todas las generaciones de los hombres. Pasada la tribulación, vendrá la bendición. Ya les mencioné el carácter del seudónimo. Siempre se escogía un seudónimo para que apareciera en el texto.
El otro elemento es que los libros apocalípticos están llenos de colores. Y salió el caballo bermejo para quitar paz en la tierra. Y miré aquí un caballo negro que tenía una balanza en la mano. Y había un caballo amarillo que tenía por nombre muerte. Y una mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Entonces, el otro elemento simbólico son efectivamente los colores. El blanco, el mundo divino, la victoria; el negro, la desgracia y la miseria; el rojo, el poder sanguinario, la violencia; el verde, la muerte; el púrpura, el desenfreno; el escarlata, también riqueza, estatus y desenfreno. Cada color tenía pues una simbología. Hay también otro elemento que aparece reiterativo, es toda una descripción cosmogónica. Hay estrellas, astros, luna, sol, hay un viaje a otro mundo. Entonces dice San Juan, tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada de 2 filos y su rostro era como el sol. Hay un lenguaje siempre atado a los astros. Aquí nos remitimos al Apocalipsis de Juan, donde dice que el ángel tocó una trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para oscurecer. Es cinematográfica la descripción. En el Apocalipsis de Esdras encontramos que la tierra se verá estremecida después de 3 meses. El sol brillará súbitamente durante la noche y la luna durante el día, y la sangre manará de la madera. Pues son unas descripciones bastante impresionantes. Entonces, aquí tenemos como elementos teológicos y literarios de este estilo. Pero ¿cuándo aparece el estilo apocalíptico? En unos momentos específicos. Nos dice los documentos de Urantia que se basaron en razones históricamente bien conocidas que arrancaron con el cautiverio en Babilonia. Es decir, siempre se evocaron cautiverio en Babilonia, pero se escribieron cuando están sufriendo de manera dramática. El primer elemento en donde se escribe, por ejemplo, el libro de Daniel, es con Antíoco IV. Cuando llegaron los griegos, se tomaron Jerusalén y profanaron el templo. Por ejemplo, mataron un cerdo, pusieron la estatua de Zeus reemplazando la estatua de Dios. Fue una profanación absolutamente aterradora y que terminó después en la revolución de los macabeos. En ese momento se producen textos apocalípticos. El segundo momento donde se producen es cuando llegan los romanos y se toman también el mundo judío, conquistan Jerusalén con el emperador Pompeyo en el año 63. Fue aterrador lo que ellos vivieron y se escriben textos apocalípticos, la forma de reaccionar contra ese atropello. La tercera oleada de textos apocalípticos viene cuando vienen las persecuciones de Nerón, las persecuciones a los cristianos que son sacrificados y entregados a los leones, se toman Jerusalén, destruyen el templo. Entonces allí hay también un elemento histórico muy importante de la literatura apocalíptica. Y el cuarto, que no hay uniformidad en los autores, es la rebelión de Bar Kokhba, que fue un rebelde que también le declaró la guerra al mundo judío, al mundo romano lo derrotaron de manera dramática, y hace que esta literatura allí también tenga ese estilo tenebrista y atribulado. Es el fracaso frente al ocupante y al invasor que está afectando toda su fe. Eh, es pues entonces esta visión que está en los libros apocalípticos es una visión del fin de los días, cuando Dios cierra un periodo histórico y cuando la humanidad entra en un corte de cuentas. Esa es la visión que está y este es uno de los más grandes escritores del mundo judío, que es Paul Johnson, un historiador inglés. Ese cierre de cuentas está en la Biblia de Reina Valera, cuando habla en el Apocalipsis,
que la revelación de Jesucristo le dio para manifestar las cosas que van a suceder pronto, porque dice el tiempo está cerca, el tiempo del fin. ¿Cuáles son pues esos libros apocalípticos que hemos venido mencionando? Aquí en este autor, que estoy tomando una imagen, él alcanzó a ya recoger casi 45 textos apocalípticos. Pero tenemos en la Biblia, digamos, el libro de Daniel, pasajes en Isaías, en Ezequiel, en Zacarías, en Joel, el discurso escatológico que aparece en los evangelios, en Marcos, Mateo y Lucas, en algunos elementos de las cartas de San Pablo, hay literatura apocalíptica. El libro de Daniel tiene elementos asirios, babilónicos y persas, ataca todo el paganismo pagano, predice el fin del imperio, la aparición del reino de Dios, un libertador heroico, el Hijo del Hombre, muy en la tradición judía. El libro de Enoc es otro libro muy importante que hace parte de la Biblia, literatura intertestamentaria, se aceptó por la iglesia etíope. El Apocalipsis de Esdras, que aparece como apéndice en la Vulgata Latina y la iglesia de Armenia, y me pareció literariamente muy bello, digamos, muy interesante en este estilo dramático y rimbombante de toda esta literatura apocalíptica. Por fuera de la Biblia, el Apocalipsis de Pedro, el segundo libro de Enoc, el libro de los jubileos y el testamento de los 12 patriarcas. Y el Apocalipsis de Juan, y ya entramos al libro, que dice que se escribió por Juan en la isla de Patmos, que lo tenemos en una forma resumida y distorsionada, ahora entraremos un poco en la comparación con el libro, y que contiene fragmentos que quedaron de una gran revelación, porque otras fueron eliminadas y creo, en mi opinión, se le insertaron textos de esta literatura y esta tradición apocalíptica frente a lo que fue una gran revelación que probablemente no la entendieron. Pero hay algo muy importante que aparece ya en el libro de Urantia, el escrito apocalíptico de Celta, que era un empleado de la corte de Calígula que escribió sobre el Mesías y la parábola de las 10 vírgenes, y cuando se redactaron los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, se incluyeron versiones modificadas de ese escrito apocalíptico de Celta, como si fuese un discurso del maestro. Esa aquí dice el libro de Urantia, fue la mayor modificación de esos evangelios, que le metieron ese lenguaje apocalíptico propio de este estilo literario, muy de moda, el siglo primero antes y después de Cristo, un siglo más adelante. Y ahí lo veremos rápidamente, Mateo 24. Después de la tribulación, en aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Lenguaje perfectamente apocalíptico. En Marcos 13, pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Se asocia la tribulación, el final de los tiempos, con la venida de Jesús, lo que el Maestro nunca lo dijo. En el libro de Lucas también, porque es necesario que acontezcan primero las guerras y sediciones, pero el fin no será inmediatamente. Y habrá grandes terremotos en lugares diferentes, hambre, pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo, señales en el sol, en la luna y en las estrellas, angustia de las gentes confundidas por el bramido del mar y de las olas. Entonces, aquí están los elementos de una literatura que terminó inserta también en los evangelios. Y quiero traer una cita, me atreví a hacerlo, que creo que es literatura también de corte apocalíptico, que es en los llamados misterios de Fátima del 17, cuando supuestamente se le revela a los tres niños el mensaje de la Virgen. Y me parece muy curioso porque en el tercer secreto que reveló Juan Pablo II, creo que este es el último caso de literatura apocalíptica más cercana a nosotros, y habla que el Santo Padre atravesó una ciudad en ruinas, ¿cierto? Iban cadáveres,
por lado y lado, ¿cierto? Pero después dice que iba llegando a una cima y fue muerto por unos soldados con tiros y flechas, y que mataron obispos, sacerdotes, religiosas, seglares. Y de manera también en el estilo dramático, bajo los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles, cada uno con una jarra de cristal en sus manos, recogiendo en ellos la sangre de los mártires y con ellos irrigando las almas que se aproximaban a Dios. Una imagen tenebrosa, ¿sí? Y así aparece y lo reconoce pues la Iglesia Católica como un documento que es efectivamente puramente apocalíptico. ¿Cómo es la inclusión de este libro en el Nuevo Testamento? ¿Qué pasó después? Porque ese libro tan curioso y tan extraño aparece recogido. Entonces, la admisión en el canon bíblico no fue nada fácil. Hubo una polémica de siglos. Fue el último libro en entrar al canon del Nuevo Testamento y hoy todavía existen polémicas por ello, quizá por ese tema de ese lenguaje. Entonces, en Occidente finalmente fue aceptado el decreto del Dámaso primero en el 382, en el Sínodo de Hipona, concilios de Cartago, Florencia y finalmente en el Concilio de Trento. Se incluye el canon del Antiguo Testamento. Pero el primero fue casi 4 siglos después de Cristo y probablemente un siglo, 3 siglos después de haberse escrito. Entonces pasó mucha tinta bajo el papel antes de ser finalmente admitido. En los concilios, entonces allí en ese último concilio, los concilios de Cartago, que ya fue norte de África, el canon alejandrino confirmó 46 libros para el Antiguo Testamento y 27 libros para el Nuevo Testamento. Pero en Oriente solo se incluyó en el siglo noveno y no es leído como parte de la liturgia en la Iglesia Ortodoxa. Pues no hay una uniformidad total. ¿Quiénes se han opuesto? Muchísimos se opusieron durante esos más de 4 siglos. De hecho, en la versión pechita, la Vulgata siria en arameo no aparece. En el siglo IV, San Crisóstomo, los cristianos de Siria, y Lutero tenía reservas. Él decía que el libro del Apocalipsis no era ni apostólico ni profético y que Cristo no enseña ni sabe, digamos, que Cristo no se encuentra claramente en ese texto, en un tratado que se llama Los Libros Discutidos, que aparece citado en Wikipedia. ¿Qué proximidades y diferencias tenemos entonces finalmente con el libro Durantia? La primera, en el libro Durantia, los acontecimientos históricos no preexisten de manera minuciosa en el cielo. El destino humano tiene libre albedrío y también tiene evolución progresiva. Y la humanidad también encuentra caminos. No hay unos decretos inmutables inscritos en las leyes celestiales. Es como una opinión personal. Segundo, en el libro de Durantia no hay una inminente destrucción del mundo. No hay un Dios que va a destruir el mundo para restaurar su reinado. En el libro de Durantia hay una evolución progresiva del planeta que nos llevará a una etapa avanzada espiritual y materialmente llamada etapa de luz y vida. Pero no, la creación no está en su etapa final, creería que está en su etapa inicial. Estamos iniciando ese largo proceso sin una destrucción anunciada por la divinidad. Porque en el libro de Durantia, el Dios es un Dios no de venganza, sino de amor. Es bondadoso, compasivo. Dios nunca está iracundo, ni es vengativo, ni está enojado. Entonces, ahí hay una diferencia esencial. Y si vamos al Apocalipsis de Juan, capítulo 15, dice Juan, vi en el cielo otra señal grande y admirable. Y 7 ángeles tenían 7 plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Citando también a Deuteronomio, mía es la venganza, dice el Señor. Se le pone a Dios elementos propios de la condición humana, ¿sí? Del odio. En el capítulo 16 dice, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto.
y murió todo ser vivo que había en el mar, producto de la ira de Dios. Capítulo 16, me salté una parte del texto, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces, el concepto del Dios del Antiguo Testamento está acá plasmado totalmente en los textos apocalípticos. Ahora, la segunda venida de Jesús no se asocia con un fin del mundo. Nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, para atarlo a un fin de la era. Ya, ya hoy en la etapa final, la rebelión de Lucifer también se toca en el Apocalipsis y en el libro de Urantia. En el Apocalipsis de Juan hay una batalla de Miguel y sus ángeles contra el dragón, contra el mal, pero estos no prevalecieron. Y prendió al dragón, la serpiente antiguo, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, ahí sí aparece la historia de la guerra y que fue atrapado y fue hecho preso por la divinidad. Pero ahí hay una diferencia y debe de ser desatado en mucho tiempo. En el libro de Urantia, Lucifer estuvo por última vez cuando intentó desviar a Jesús y cuando Jesús, o Micael de Nevadón, se vuelve el jefe establecido del universo. Lucifer ha sido detenido por los agentes de los días de Ubersa y desde entonces está encarcelado en un mundo de transición en Jerusalén. Esto parece también literatura fantástica, ¿no? Pero en el libro de Urantia la rebelión ha terminado. Estamos en los coletazos finales y estamos esperando la decisión de aniquilación. Y dice, y después de ello buscaréis sus lugares, pero no los hallaréis. Y Juan describe esa rebelión también en términos simbólicos, cuando dice Juan, y su cola trajo una tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó a la oscuridad, mencionando que una tercera parte de los auxiliares angélicos fueron engañados por la divinidad. Pero ¿qué diferencia hay? Grandísima. En el libro del Apocalipsis dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto y se botará otra vez a la tierra. Es decir, que todo el proceso y la esencia de la presencia de Jesús en de lo que conquistó Jesús al estar acá y al haber concluido esta rebelión ignominiosa, quedaría de nuevo viva y viviríamos una segunda etapa, una tribulación y el fin de los tiempos. Entonces, ahí terminamos esta parte de la rebelión. Otro elemento que aparece en el libro en el Apocalipsis es que Juan, y creo que es lo que se conserva de esa gran revelación que se perdió en esos 400 años, es que él vio en el Espíritu un trono en el cielo y alrededor del trono vio 24 tronos y 24 ancianos vestidos con ropas blancas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y ardían 7 lámparas de fuego y estaban los 7 espíritus de Dios. Esta es la descripción del Apocalipsis. Pero él sí vio, por eso quizá el libro lo trata con mucho respeto y dice, Juan el revelador, él tuvo una revelación importante. Y también, pero el libro Durante aclara y dice que él llamó, efectivamente Juan el Revelador los llamó los 24 ancianos, pero estos corresponden eh, al concilio asesor del planeta. Son los 24 consejeros que están y son agentes personales de Cristo Miguel en Jerusalén, en la capital del sistema, y tienen autoridad en el llamado a lista y en las fases de ascensión mortal de los mundos aislados del sistema. O sea que él sí logró ver esos 24. No los pudo ubicar exactamente donde estaban, pero sí se le permitió verlos. Y muy complicado para una persona de esa ver esas imágenes. También vio los 7 espíritus ayudantes de la mente, que es un desenvolvimiento del espíritu en el universo local, que se llama en el libro Durante a la ministra divina,
como parte de la esencia del Espíritu Infinito, espíritu de sabiduría, adoración, asesoramiento, conocimiento, valentía, el espíritu de comprensión y el espíritu de intuición. Él vio los 7 espíritus y nos dice el libro de Durantia, sí, esos son los 7 espíritus de Dios como lámparas encendidas delante del trono que el profeta vio en los símbolos de su visión. O sea que él alcanzó a ver. No vio los asientos de los 24 centinelas frente a los espíritus ayudantes de la mente. Vio los 24 ancianos, el trono y vio los 7 espíritus ayudantes de la mente. ¿Qué nos aclara el libro? Que una cosa es la sede del universo local, Salvington, y otra la capital del sistema al cual pertenecemos nosotros, que es Jerusalén. Y él dice que él confundió esa sede del universo y la otra. El asiento de los 24 ancianos está en Jerusalén, en el sistema local. Él también vio a Jerusalén y la denominó la Jerusalén celestial. Y dice en el capítulo 21, yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Él vio cómo operaba la energía en ese planeta. Y nos dice el libro de Durantia que efectivamente, a la conclusión de los hijos instructores, Juan escribió que vio el nuevo cielo y nueva tierra en Jerusalén que bajaba saliendo del cielo. Y cita la frase más o menos exacta del Apocalipsis. Ya esa ciudad, ese planeta, sede de Jerusalén, efectivamente nos dice el libro que está maravillosamente controlada la energía y hay una alimentación de energía en el espacio administrada por controladores físicos decanos. Él vio cómo este mundo no necesitaba de una energía como la que tenemos ahora. También en el libro nos menciona con respecto a la capital del universo local, ya no de Jerusalén, que él vio que salían tronos, relámpagos y truenos y voces de las transmisiones del universo a los sistemas y que esas transmisiones eran producidas por unas criaturas como unas brújulas vivientes del universo local. Pero, pero, pero la descripción de las 4 criaturas, nos dice el documento 34, él la llamó bestias. Él no pudo entender esos seres que vio y se estropeó la descripción, pero nos dice el libro, son de una belleza sin paralelo y de una forma exquisita. Como él logró ver, le lograron mostrar eso que pasaba allí. También finalmente, ya un poco cerrando, él vio la llegada de los mortales en avance, del séptimo mundo de estancia al primer cielo. Los mortales que pasan, él los vio. Y dice, y vi como si fuese un mar de cristal entremezclado con fuego, y vi a aquellos que habían logrado la victoria sobre la bestia que originalmente los habitaba y la imagen persistía a través de los mundos de estancia. Esta es la descripción que aparece en el libro, que de golpe pues se perdió en las manipulaciones posteriores. Y dice, cantando la canción de liberación del temor y de la muerte. Entonces tuvo la visión de ese paso a través de la vida. Entonces, para concluir, efectivamente tiene el nombre bien puesto de Juan el Revelador, o en un texto que se estropea a lo largo de los siglos, pero que le permitió ver cosas muy interesantes y finalmente traigo la cita de que vio muchos ángeles, seres vivientes y sus ancianos y su número era millones de millones. Entonces también pudo ver esa población del cosmos, del universo y de esos planetas, pienso yo, que le fue permitido a través de estas visiones. Entonces sí fue un ser verdaderamente esclarecido que en cierta forma el libro le hace un profundo reconocimiento. Pero pasando todas esas visiones apocalípticas y en el momento en que nos encontramos, creo que en esta cita del documento 196, que la evolución humana va a seguir progresando y la revelación, que también es progresiva, nos dará las claves
para tener la certeza de que en Jesús y por Jesús no fracasaremos. Más allá de estas visiones apocalípticas que por supuesto serán una referencia literaria, pero no una referencia espiritual de fondo para nuestra transformación interior. Y aquí concluiría esta presentación sobre los libros del Apocalipsis, con muchos elementos personales y de investigación, contextualizando lo que viene el libro, que me pareció muy bello. Y bueno, espero no haber cometido muchos errores acá. Muchas gracias. Majestuoso. No hay otra palabra para decir majestuoso, Armando. Esta vez sí no me Estoy perdí sin nada. palabras. ¿Ah? Nada, Bueno, nada nos perdimos. Bueno, aquí ya llega nuestra Esther, como siempre, inquieta, preguntona. Hola, Esthercita. Hola, qué Esther, gusto verlos. ah, Pues llegué, entré un poquito tarde porque pues estaba por ahí en otro compromiso, pero no, excelente el pedacito que vi y mañana lo estaré viendo completo o cuando nos faciliten la grabación. Pero quería hacer una precisión. ujú. Entiendo que no era Lucifer el que estaba en los tiempos de Jesús en el planeta. ¿No era qué? Era ¿No? No era Lucifer, era el segundo al mando, Ah, Satanás. sí, 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 Satanás fue el que estuvo en el planeta en la tentación. Entonces, para precisar ahí ese comentario que hiciste. claro. Nada más, No, excelente, excelente, es que en buenísimo. la cita del Apocalipsis no aparece esa diferencia. No, Ah, ok, porque es que en la sí, Biblia, y claro, en la Biblia no hay no aparece distinción esa entre diferencia. Satanás y Lucifer. La ligancia ni esas estructuras no Ni aparecen. diablo, todo nivel seguro. No, no, no Aparentemente en la aparece. Biblia todos son el mismo. Ah, sí, Todos sí, son de el mismo. acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo. Gracias, Armando, excelente. Cuando sea grande quiero ser como tú. Omelin, abre tu micrófono y cuéntanos tu... Con respecto a los cuatro jinetes que tienen distintos colores y con respecto a las siete iglesias que menciona, no me acuerdo en qué capítulo sale, pero menciona el Apocalipsis. ¿Qué significa realmente? Significa, por ejemplo, los caballos significan cuatro épocas y las siete iglesias que menciona también significa como siete épocas de la iglesia. Eh, eh, digamos que sería ya más mi opinión personal. Personal, creo que son todos esos referentes, esas circunstancias políticas de lo que veían en su tiempo. Entonces, por ejemplo, identifican reyes. Eso todo está como más o menos descrito, pero en la lectura que se hace del Apocalipsis en muchos sectores del cristianismo, se pretende que esas descripciones correspondan al mundo contemporáneo. Entonces, cuando dicen la gran ramera, dicen es Roma o es la Iglesia Católica. Entonces, siempre se contextualiza con el mundo moderno, pero creo que en la forma cuando se escribieron para su propio contexto. Hay otro autor que dice, mire, también se escribía así porque eran profundamente perseguidos por Roma. Ellos no podían ir a hablar mal del emperador romano si no lo hacían de manera cifrada. Tenían que cifrarlo o si no los mataban. Entonces, es un lenguaje codificado que habla de su época y habla del profundo sufrimiento que vivieron. Una forma de escribir. El sentido de cada descripción hay que profundizar mucho más. Cada color, cada número, cada animal tiene una significación para ese contexto histórico, no para el resto de la humanidad, no es un oráculo. Eso creo que nos Ah, cambia un poco la lectura. entonces Sí. quiere decir que ya la revelación del Apocalipsis pasó, porque si todos los símbolos estaban de acuerdo a esa época, entonces ya no serían aplicables a esta época. Ahora, por eso quizá no se dice que sí hubo una gran revelación, pero que fue adulterada o que fue recortada. Quienes leyeron el texto probablemente no entendieron lo que estaba allí. Había una descripción del cosmos, del mundo. Eso no hacía parte de la mentalidad judía de la época. Y le Ujú. metieron el contexto eminentemente apocalíptico, que es dramático como lo hemos visto, ¿no? Y Ah, además bueno, es uniforme.
En todos los apocalipsis, el de Esdras, Abraham, todos, el formato es el mismo. Los símbolos son los mismos. Los animales son más o menos los mismos. Siempre se repite el mismo formato. Bueno, eso ya es una decisión personal, no sé si uno Bueno, entonces quisiera creer de otra manera en eso, ¿no? lo único que sí es seguro que va a venir Jesús por segunda vez. Ah, eso sí, toda seguridad. Ah, bueno, Gracias, gracias por Omeili. su... Sí. A ti, Omeili, por tu participación. Esther tiene la mano nuevamente. Otra vez yo, mira, em, fíjate que ahí el llamado es hacer apelar un poco a este tema del espíritu de la verdad y el tema de eh, del discernimiento que nosotros tenemos, porque fíjate que hoy en día, por ejemplo, se está hablando mucho del tema de canalizaciones y que se están entregando muchas revelaciones, etcétera, etcétera. Pero fíjate que todo lo que pasa por la mente del humano tiende a ser interpretada de acuerdo a la creencia y de acuerdo a la situación que tiene el humano instalado en su inconsciente. Entonces, si analizamos un poquito el tema de Juan, entonces fíjate que él hablaba pues de lo que vio y como dicen los reveladores, vio fue unas bestias, unos monstruos y dicen los reveladores, lástima que lo expresó de esa manera, porque pues yo me imagino que en su tiempo una, una figura que tiene cabeza de águila y tiene ojos de dragón, yo no sé cómo los describió él, pues es un monstruo, sí, es una bestia. Ujú. Y mira los reveladores cómo lo expresan y dicen de una belleza estos controladores, ¿cierto? Entonces, todo lo que él de pronto vio, pasó por su mente, lo escribió, iba permeado de sus creencias de en su momento. Igual pasa hoy en día. Entonces, a mí me encanta porque fíjate, entonces la pureza de la descripción que tiene el libro de Urantia, que no pasó por la mente del durmiente, no pasó por la interpretación del durmiente, sino que fue un mensaje que fue entregado directamente pues por estos seres que pues seguramente también estaba pasando por la conciencia de cada uno de los reveladores que entregó el mensaje, pero tiene una pureza, digámoslo ahí, que no está interpretado por una mente humana. Entonces ahí el llamado también es hacer un poquito cuidadoso de estas revelaciones que nos llegan hoy en día, porque todo lo que pasa por la mente humana tiende a ser escrito o interpretado de acuerdo con la creencia que tiene el fulano que está haciendo el canal. Entonces quería mencionar eso. Yo quiero comentar, me parece interesante porque creo que pensándolo ahora hay otra prisión, que es la prisión del lenguaje. ¿Qué lenguaje y qué objetos conocía? Pues los animales. Era un mundo, no había tecnología elaborada para ver unas figuras y unas formas indescriptibles. Tenía que utilizarla con su lenguaje, con el lenguaje que llamaba las cosas comunes de la vida del mundo judío de hace 2000 años. Es el lenguaje también, no habían palabras para expresar esas cosas que pudo haber visto. Sí, de acuerdo, es que no podemos describir aquellas cosas que no conocemos. Y Sí, siempre lo que vemos, siempre tratamos de describirlo de acuerdo con con lo que aquello que ya conocemos. nosotros tenemos conocimiento, sí, señor. Bien. Gracias, Esther. Antes de darle la palabra a J. Musa, aquí hay una pregunta de Lucy Fontecha en el chat que dice, los mensajes de Fátima, ¿cómo se pueden considerar apocalípticos? Habla de que el sol bailó y cosas adicionales. Bueno, eso lo metí porque investigando literatura apocalíptica, yo ya había leído eso hace mucho tiempo, entonces terminé atándolo más por la forma del lenguaje, porque es un lenguaje absolutamente aterrador, ¿no? Digamos. Y todo es para decir, tienen ustedes que creer en el espíritu, el sagrado corazón de eso. Casi como que el formato es el mismo, pero en una redacción más contemporánea. Eh, no porque tenga pues una fuerza dentro de esta literatura apocalíptica histórica, pero sí básicamente me llamó la atención. Es como si cogiera esos elementos de dramatismo y lo pusiera en un documento contemporáneo.
que algunas personas reconocen algún valor de naturaleza Pero espiritual. esto era también, como tú acabas de pronto decir, es como una presión para que se haga la voluntad según la religión de lo que Sí, se supone la voluntad del Padre, ¿cierto? Si ustedes no hacen esto, viene el tigre, viene el coco, viene la serpiente, se los come, lanza fuego, o sea, completamente temeroso. Y el libro de Durante allá nos habla de un Padre del amor, pero igualmente también hay cosas apocalípticas allí, pero ya no tan temerarias, ¿no? Ya no tan miedosas. sí. Pero, Armando, haz una película de esto que te cuento que te llevas el Oscar. Uf, increíble, esto es como de otro, de Una buena otra. historia, sí. Uy, Jotica, adelante. Para complementar un poco el aspecto de la prisión del lenguaje que utilizó el revelador Juan, podríamos decir, por ejemplo, cuando él dice, y oí a un ser que me habló con voz de trueno, pues si alguien le habla con un amplificador de sonido, pues para él no tiene otro referente que lo más fuerte sería un trueno. O cuando dice, y vi cuatro seres que delante de él, de ellos tenían muchos ojos y detrás de ellos muchos ojos. Pues él no tiene más figuras que cómo enriquecer a alguien que está delante de unas pantallas, delante de unos monitores, delante y por detrás mirando, monitoreándolo todo. Él lo único que me podía dar como referencia era vi Ojos. muchos ojos. Y así por el estilo, hay muchas metáforas lingüísticas propios de la época. Hay que entender que él era una persona prácticamente comparativa con nosotros, no tenía el lenguaje en ningún momento. O sea, es muy difícil poder él describir a Jerusalén, un mundo de estancia que se autorregula solo, que se ilumina solo, y él solamente decía, la gloria de Dios iluminaba todo el sector. Me parece muy bonito. Es más, recurrió a símiles y metáforas que justamente son bonitas porque no había más palabras para el momento. Y de acuerdo. Gracias, Jotica. Byron. eh, como ignorante y desconocedor, pero con una gran ansia de conocimiento y de cómo. Quiero preguntar si una revelación apocalíptica que ya el Leonardo puede ser una revelación o para mí, para el mundo, para una época, una proyección. Me gustaría saber si es posible hablar de ese tipo de revelaciones según el ámbito, según el tiempo y según las circunstancias. Muchas gracias. Byron, le voy a preguntar a Armando a ver si te entendió algo porque creo que yo no te entendí nada. Está relante. Mira, se fue. Ok, Y entonces, se distorsionó el sonido, sí, sí, totalmente. y él se fue. Mira que lo sacó el sistema. Ah, no, Byron. Ahí Mira, es que está. no te entendimos absolutamente nada porque se oía entrecortado. Como Ok, un robot, oía. Si quieres, ahora sí sí, ahora sí te escuchamos mejor. Dale. la inquietud No, que nada, Byron. tengo No, es Byron, Byron. No, no. Si quieres lo escribes en el chat porque no se te oye. Sigamos con Osvaldo mientras que Byron a ver si puede solucionar el problema. Osvaldo, adelante. Gracias, Angelita, y nuevamente buenas noches a todos los hermanitos que nos encontramos reunidos hoy nuevamente alrededor de esas maravillosas presentaciones que hace Armando. Yo creo que pisamos sobre mojados y lo volvemos a felicitar. Ay, María, es maravillosa toda tu investigación siempre, Armando. Bueno, pero lo que yo quería era simplemente de pronto referirme a lo que Armando y Omelín hablaron ahora al final en la participación de ella.
y es que por lo menos si me equivoco, me aclaran. Pero yo tengo entendido, de acuerdo a la quinta revelación epocal del libro de Urantia, que es posible que nuestro padre Micael de Nevadón, hermano Jesús de Nazaret, vuelva más adelante, pero lo más seguro es que no. De acuerdo a la revelación, es posible que más adelante, cuando nosotros entremos en la cuarta etapa evolutiva, ustedes saben que estamos en la tercera etapa, yo siempre insisto en eso, estamos en la etapa de la materialidad y todo eso fue escrito considero todo lo que nos planteó Armando, considero que fue revelado a personas que incluso, como él mismo lo dijo, no estaban todavía, no tenían internet, no tenían redes sociales ni nada de eso. O sea, su interpretación era muy precaria con respecto a esas revelaciones. A pesar de eso, hay cosas muy grandes como las que hizo San Juan, ¿no? Con ese apocalipsis y esa revelación que nos plantea Armando al final, eso es maravilloso porque eso coincide con muchos asuntos o muchos aspectos revelados en el libro de Urantia. Pero a lo que quiero referirme es que recordemos que después de esta etapa, de pronto viene es una bonal, no Jesús, porque tenemos que continuar con las etapas evolutivas hasta llegar a la séptima, que es cuando vamos a llegar a la primera, pues estoy tratando de resumir, para llegar a la primera etapa de la luz y vida. Entonces es posible que no veamos a nuestro hermano Jesús, Padre Micael de Nevadón, Rey de nuestro universo local, no lo veamos sino mucho tiempo después de que escapemos del planeta. O sea, cuando nosotros ya estemos dispuestos a espiritualizarnos. Porque mientras tanto estaremos estudiando y avanzando en los mundos de Moroncia, perdón, en los mundos de estancia, avanzando en estado moroncial, porque ya hemos salido del estado físico. Estaremos en estado moroncial para poder pasar luego al estado espiritual. Entonces, era como para aclararle a nuestra hermanita eso. Ahora vuelvo y les digo, si estoy equivocado, me corrigen. Muchas gracias. Y me alegro verlos. Siempre digo eso porque me hace falta venir. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo, y nosotros a ti también te extrañamos. Y gracias por participar. Bueno, tengo acá en el chat primero un comentario que es de J. Musa y luego la pregunta de Byron que la escribe en el chat. El comentario de J. Musa es, en el caso de Adán y Eva, el ángel del jardín no era sino el jefe de los auxiliares planetarios en servicio por ese entonces. Este serafín, Solonia, proclamó el fracaso del plan divino y solicitó el regreso de los síndicos Melquisedec a Urantia. Ujú. Eso va con referencia a la pregunta que él hacía en la anterior a esa respuesta. Ok, entonces Byron nos pregunta, ¿una revelación puede darse para una persona, para una comunidad particular, o para una época, o para una situación específica? Pues Entonces, que eh, aparte del comentario de J. Musa, ¿qué más le decimos a Byron? yo creo que es que hay, en el libro nos enseña que hay una, digamos, acá hay gente muy estudiosa y puede responder mejor que yo. Siento que, Pablito, ah, perdón, hay una religión evolutiva humana que va construyendo y va descubriendo valores desde la religión primitiva hasta todos los fenómenos de la religión mítica, mágica, institucional. Pero por otro lado hay una religión revelatoria. Esa viene de arriba, viene de lo alto. Y esa religión revelatoria también es progresiva. Y ha habido grandes maestros de la verdad que han sido canal de esa religión revelatoria. Pero sí lo que nos dice el libro es que en el futuro vendrán nuevos maestros que esclarecerán el camino. Entonces creo que la religión revelatoria es la que finalmente nos va, como nos ha ido mostrando, el camino de la evolución de la sociedad humana, de la espiritualización del ser humano, de la conquista de un planeta hacia una etapa de luz y vida.
Entonces diría que no es una, pensaría, que no es una revelación individual, sino colectiva, ¿no? Es una revelación que debe ser dada para la humanidad, para el bien de la especie humana en su proceso de consolidación, superando las religiones históricas humanas y acercando más al Creador. Es un poco una opinión aquí personal, pero aquí hay personas que lo pueden responder. J. Musa, adelante. Cuando el señor Byron pregunta, ¿una revelación puede darse para una persona o para una comunidad en particular o para una época o para una situación específica? Yo creo que la mejor definición de revelación la encontré y dice más o menos, palabras más, palabras menos, dice, es que una revelación es una información que la humanidad no tenía. Y esta información llega a través de diferentes medios, formas, contactos, y esta revelación tiene la característica de que cambia la humanidad. Por ejemplo, cuando uno habla del Corán, el Corán es una revelación al arcángel Gabriel, del arcángel Gabriel a la humanidad. Entonces, eso cambió la humanidad. Cuando uno ve, por ejemplo, el curso de milagros, él se autodenomina una revelación, porque es una información que la humanidad no tenía y que de alguna manera empieza a cambiar el pensamiento humano. Entonces, si reúne esas características que proviene de un ser celestial, esa información no la teníamos y empieza a cambiar la humanidad, ya se denomina una revelación. Y entonces se sucede para un individuo, se sucede para una comunidad o para toda la humanidad. Mil gracias, Jotica. Me quedó claro, por lo menos a mí. Byron, espero que te haya quedado claro. Ok, vamos con Marcelino. Gracias, Angelita. Un gran abrazo para todos y para todas. Bueno, mire, hermano Armando, siempre sus temas son sumamente ilustrativos y sobre todo llenos de una enorme cantidad de información. De verdad que es enorme. Yo me impresiono cómo haces tú para sacar tanta información y sobre todo muy bien ilustrada con esas imágenes, ¿no? De manera que de verdad le felicito por todo ese trabajo extraordinario. Piensa Marcelino que el Apocalipsis se dio como para un inmenso grado de consuelo, de esperanza. El Apocalipsis se da para esa tribulación, esas enormes dificultades que se han vivido en el planeta, indiscutiblemente esas dificultades que se vivieron o se comenzaron a vivir con el nuevo evangelio, con la nueva luz derramada por Micael en Jesús. Entonces, esa visión que se le permite a Juan es para no solo confirmar todo ese proceso o esa cantidad de detalles liberadores de este evangelio proclamado por Jesús, sino para tener esa esperanza. Fue una visión esperanzadora. De manera que lamentablemente, tal como lo leyó nuestro hermano Armando en el capítulo donde se habla de la vida de Juan, que fue bastante distorsionada, además de ser distorsionada, solamente se conservan fragmentos y además esos fragmentos están adulterados, se encuentra en forma muy resumida, se le quitaron cosas, probablemente se le agregaron cosas. Entonces, todo eso nos da a entender que no es tal como la leemos en la Biblia. Además de eso, se le coloca al final del Apocalipsis, cualquier cosa que usted quite de acá, se le quitará el libro de la vida, y cualquier cosa que se le agregue, se le agregará en el libro de la vida. Claro, se hizo para el Apocalipsis, pero los bíblicos lo toman para toda la Biblia, de todos los libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces eso produce temor. De manera pues que se ha producido un efecto contrario a al objetivo por el cual se le permitió a Juan esta esplendorosa, esta extraordinaria visión. Entonces, eso por ese lado. En cuanto a las revelaciones, eh, hay revelaciones individuales, que precisamente es lo que recibe uno a diario y que son la mayoría de las veces, o casi la totalidad de las veces, indirectas, a través de una cantidad de experiencias que uno tiene. Son revelaciones que vienen del ajustador,
Y entonces son revelaciones personales que permanentemente se van dando y mucho más cuando uno se dispone. Hay revelaciones especiales, como el caso de esa visión de Juan, que es una revelación especial, que es grupal, que es para un determinado plan de impulso, de estímulo, de consuelo, de esperanza, pero que se toma pues de forma más bien para promulgar el terror y para promulgar un miedo que no debería ser, pero que eso es lo que se ha hecho. Y hay revelaciones que son epocales. ¿Qué significa epocales? Que las jerarquías divinas toman una determinada edad planetaria y ven un crecimiento, como el caso del niño, con los alimentos que debe comer. Hay unos de un tipo, otros de otro, y dependiendo de la capacidad digestiva de esa persona, se le va dando el alimento adecuado. Así pasa con el planeta. Entonces, se cumplen ciertas circunstancias fundamentales y se cierra una época exactamente con un derramamiento de una revelación y se llama epocal porque cierra la época y abre otra. Entonces, de esas revelaciones epocales han habido cinco con el libro Durantia. El libro Durantia es la quinta. Entonces, para los efectos de nuestro hermano Byron, la primera hace medio millón de años con el príncipe Caligastia. La segunda hace 38.000 años con Adán y Eva. La tercera hace unos 4.000 años con Melquisedec, Maquiventa Melquisedec, que hizo contacto con Abraham. La cuarta, el creador, Micael de Nevador en Jesús, hace unos 2.000 años. Y la quinta, el libro de Urantia. Entonces, dentro de esas revelaciones epocales que marcan época, se han dado tres grandes juicios finales que marcan una edad planetaria y que cierran una edad y abren otra con una dispensación de misericordia probatoria que es el cierre de una edad, o sea, un juicio final que se hace a esa edad y la apertura de otra edad. Entonces, allí se aprovecha para hacer resurrecciones de misericordia probatoria, que son resurrecciones de juicio final, donde todas aquellas personas que han muerto o han fallecido con niveles menores de alma son levantadas en grandes masas. La primera ocurrió hace medio millón de años con el príncipe, la segunda ocurrió hace 38.000 años con Adán y Eva. No hubo resurrección de juicio final con Melquisedec, pero sí hubo en Micael en Jesús hace 2.000 años, que es la tercera. No hubo tampoco resurrección de juicio final con Urantia, que fue la quinta revelación epocal, pero sí probablemente, de acuerdo a lo que dicen los reveladores, tal como comentó Osvaldo, ya la próximo cierre, muy probablemente se podrá producir una resurrección de juicio final en número 4, que es cuando regresa el Creador en Jesús, que efectivamente viene, según los reveladores, no se sabe cuándo, o en caso de que no venga, viene un abonal en forma adulta, un hijo magisterial en forma adulta. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Ahora, ¿cuándo? Es muy difícil. Hay un dato muy interesante allí en el libro que dice que efectivamente después que un planeta ha recibido a un hijo auto-otorgador, como en el caso de Urantia que recibe al Creador en Jesús, en ese caso generalmente se cierran esas edades entre 10.000 y 100.000 años. Póngale una urgencia producto de todos los problemas del planeta Urantia de 10.000 años, pues ya han pasado 2.000, faltarán no mínimo no menos de 8.000 años. De manera pues que no va a ser mañana, no va a ser mañana. Y finalmente, bueno, mire, estimada Esther, siempre nos alegra mucho tus aportes y siempre nos entusiasma mucho tus preguntas, pero sí, Lucifer visitó a Urantia, pero no se hizo visible el día en el Monte Hermón. Él vino, hizo una componenda con Satanás para ver cómo lograba, y por supuesto con Caligastia, visitó al planeta para ver cómo lograba la caída espiritual de Micael en Jesús, pero no lo logró. De manera pues que incluso dicen ellos que en vista de esa extrema atrevimiento de Lucifer, pues no solamente se descalificó, sino no siguió siendo recibido allá en la jornada que hacen los altísimos, ya no lo recibieron más. Y bueno, finalmente calificó
para ser detenido por esa jugada que hizo, no solamente con el hecho de querer manipular a los humanos, que incluso los jóvenes, niños de la guardería infantil del mundo, los mundos de estancia, que quiso manipularlos. Eso fue horroroso también para los demás seres celestiales, sino el hecho de valerse de su creador encarnado para ver cómo buscaba su caída espiritual. Pero sí, tiene plena razón Esther, cuando no fue visible en el Monte Hermón, porque quien se le hizo visible fue Caligastia y Satanás. Satanás venía por mandato de Lucifer. Disculpe que me alargué un poquito, Angelita, pero era necesario esas aclaratorias. Yo Octavio, quisiera, adelante. Gracias, Marcelino. bueno, ahorita hago un comentario cuando cierre Octavio. Hazlo primero, hazlo con respecto a eso, No, Octavio, un segundo. y creo que el objetivo de que en el libro se haya mencionado este tema del apocalipsis de manera expresa, cuando lo ata a fenómenos históricos, concretos, a la escuela un siglo antes de Jesús, al drama judío, es que pensaría que el mundo moderno deje de sentir temor, ¿no? Porque el apocalipsis ha sido una fuente profunda de temor, de hostigamiento espiritual, Mm. de administración de la fe a partir de esas imágenes aterradoras, como si fueran imágenes del mundo moderno. Entonces, reconciliarnos con el Jesús del amor y con el Dios, el Padre Celestial, que nos tiene destinado un camino de luz. Entonces, por alguna razón, eso quedó escrito. Nada en el libro es gratuito. Quizá los reveladores sí tienen necesario contarnos esta historia que ha marcado el camino. Yo quisiera hacerle una pregunta a Marcelino, a ver, ¿qué piensa? Y a ustedes. Yo al comienzo hice la cita del Apocalipsis, que pareciera pues de lo que quedó, podría ser del resorte de Juan, que dice que él vio volar en el cielo a otro ángel que traía un evangelio eterno para ser predicado, dice, a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo. ¿Podría ser ese el libro de Urantia que lo vio, que lo vio Juan? Ahí cierro la... Difícilmente, hermano Armando, pero sí, en el caso de Marcos, creo que el capítulo 4 habla de que todo se ha revelado en cuanto a que aquello que se mete debajo de la cama, ¿para qué? Hay que salir para alumbrar. Y dice que todo lo que está escondido será revelado. Entonces, en ese dato sí pudiera estar el libro de Urantia. Pero lo otro es las cercanías de luz y vida. Piensa Marcelino que pudiera más bien parecerse a las cercanías de luz y vida, cuando realmente ese nuevo evangelio hará posible la paz en la tierra y la buena voluntad entre todos los seres humanos. Eso es una opinión personal de Marcelino. De todas maneras, muy interesante la cita, estimado Armando. Bueno, Gracias, Octavio. Marcelino. Octavio, continuamos contigo. Hermanito, gusto en saludarlos. Buenas tardes a todos. Hermanito, yo le tengo una pregunta y aparte un comentario final. Ya ve que el libro Durantia lo único que te maneja del Apocalipsis es una revelación que dijo que era muy, muy profunda y que de alguna manera se perdió. Y lo que se plasmó en la revelación de Juan fueron algunos párrafos, ¿no? Que hubo ahí algo que se confundió. Mi pregunta es, porque yo no lo he encontrado en el libro de Antia, ¿habla más al respecto o es todo lo que te da? Y si fuera tan grande esa revelación, tan grande, porque dice que fue una revelación tan grande, ¿cuál sería? Porque no tiene nada que ver con las que acaba de mencionar el hermano Marcelino, ¿ah? Las de época, que son las principales. Porque el libro de Antia dice, en el documento 92 dice que ha habido, fíjese, ha habido muchos acontecimientos de revelación religiosa, pero solo 5 de significado de época, o sea que son los importantes a nivel global, pero a nivel local hay otro texto que no encontré, pero dice que hay también revelaciones personales y también revelaciones locales. Entonces yo me pregunto, ¿cree usted que esa revelación que se perdió y con la cual se mezcló y se hizo el apocalipsis de la Biblia de Juan, tuvo que ver con algunas de esas o sería otra?
Yo creo, pensándolo ahora, que la revelación que le fue dada a Juan fue más la revelación de muchos aspectos de lo que hoy vemos en el libro de Durantia, porque lo que aparece allí, las 24 ancianos, los 7 espíritus ayudantes de la mente, Jerusalén, la capital del sistema, la capital del universo local, fue mostrar, no sé, pareciera que fue más descriptiva, ¿no? Para ese momento, pero se perdió. Y aparecen son citas de lo que dijo Juan. Esto lo vio Juan, dice el libro, Entonces pero fue no algo nos similar, muestra esa revelación como tal, nos la deja porque hasta ahí. sería algo similar como lo que le pasó al apóstol Pablo y que el libro de Urantia lo comenta. El apóstol Pablo también tuvo algunas visiones de lo que Sí, ahora el libro también. de Urantia nos muestra. Entonces Sí, es la supera. interesante. Ahora quiero nada más terminar con este comentario que está también en el mismo documento 92, en el párrafo 5. Dice que las revelaciones, lo que ha pasado con las revelaciones anteriores, todas las que usted mencionó, que son demasiadas, la de Abraham, la de Daniel, Zacarías, Enoch, Juan, Evangelios, Moisés, etcétera, Enoch también creo, sí, pues todas hablan de guerras, de angustia, de venganza, de extinción, de plagas, de conflictos. Y dice que esas revelaciones probablemente yo lo entiendo así, dice que hay 3 puntos por lo cual sucede esto. Dice que el punto número 1, que las ideas preexistentes de los cultos evolucionarios es un factor. El segundo factor son los ideales sublimes de la religión revelada, o sea, lo que nos dan los seres espirituales, ¿no? Porque la revelación es todo aquella que te otorga los seres espirituales. Y por último, dice los puntos de vista personales de los grandes líderes religiosos, profetas y maestros de la humanidad. Dice, las creencias sintetizadas compuestas de las enseñanzas de la revelación y los productos de la evolución, el concepto de Dios es una mezcla de los 3 que acabo de mencionar. Entonces, probablemente eso es lo que pasó con las demás revelaciones, ¿verdad? Y es lo que habría que cuidar en un momento dado que no pasara con el libro de Urantia. Ahora, en nuestros tiempos usted mencionó que hay algunas revelaciones que tienen esa característica, pero si ustedes han leído el libro del Mormón, el libro del Mormón también tiene esa línea apocalíptica. Están en el libro de Nefis, en el documento 8, versículo 6, digo, el párrafo 16, lo pueden leer, también habla de casos similares. Bueno, espero haber contribuido a algo y gusto saludarnos. Gracias. Gracias a ti. Esther, tú ibas a Voy a mirar hablar. el libro de Mormón. Voy a mirar el libro de Mormón. No alcancé a ver No, el Islam, pero voy a mirarlo. Vea, Esther. Gracias. no, hablar un poquito, pues ampliar un poquito de eso, que además de esas revelaciones que son epocales, las que mencionaba Marcelino, que el libro dice que son 5, hay revelaciones personales. Esas revelaciones personales entiendo que es el mensaje para la persona y que más o menos, y que creo que lo pone es el mismo ajustador del pensamiento. Y esas otras revelaciones de religión que de una u otra manera pues también se han ido divulgando, digámoslo así, en las diferentes religiones, pero yo a mi modo de ver, pienso yo personalmente, pienso que el Apocalipsis fue una revelación personal para Juan. Creo que no, eh, seguramente no le dijeron escríbelo pues para todo el mundo, sino que él una vez terminó su visión la escribió y pues ya sabemos todo lo que ha pasado con el tema de todos estos libros sagrados que han sido manipulados de alguna u otra manera. Pero respondiendo a la pregunta de Byron, sí, hay revelaciones que son epocales, que son para el mundo, mejor dicho, para todo el planeta, y hay otras que son personales y ya si uno las quiere compartir, supongo que De- puede. debe- deberíamos tener palabras distintas, ¿no? Como el history o en historia en inglés. Digamos, la revelación esa epocal debería tener un nombre distinto para no confundirlas, ¿no? Como la revelación que transforma esta historia de la humanidad, que da un salto hacia adelante. Pablo, no te vas a ir sin hablarnos. Tú tenías la mano levantada.
Sale en Saturno. Pillado, pillado. Angelita, no, es que se ahondó bastante sobre el tema. Y Marcelino No, se acaba yo aclarando mucho. quería ahondar un poquito no, con la pregunta que había hecho Byron, ¿verdad? Porque la pregunta de él, tenía varias partes. Dice, ¿una revelación puede darse para una persona? Sí, ¿verdad? Uno, el ajustador del pensamiento siempre está dándonos una revelación, y eso es lo que los reveladores llaman autorrevelación. En el documento 101, capítulo 4, dice, la verdad es siempre una revelación. Autorrevelación cuando surge como resultado del trabajo del ajustador reciente. Revelación de épocas cuando se presenta mediante la función de alguna otra agencia o de personalidad celestial. Él también preguntaba en la misma parte, dice, para una comunidad particular, también es cierto que se da como para una comunidad en particular. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando los reveladores dicen en el documento 119, dice, 119, sección 7, párrafo 6, dice, ciertos hombres sabios de la tierra sabían de la próxima llegada de Micael a través de los contactos de un mundo a otro. Ahí queda un gran paréntesis de cómo serán esos contactos de un mundo a otro, ¿no? Visitantes, no lo sé. Pero luego dice, estos hombres sabios de discernimiento espiritual supieron del otorgamiento próximo de Micael de Durantia. Punto y seguido. Y los serafines, a través de los seres intermedios, hicieron el anuncio a un grupo de sacerdotes caldeos, cuyo dirigente era Arnón. Ahí vemos entonces una revelación hacia un grupo de personas, ¿sí? A un grupo en particular. También podemos ver cómo el hecho del otorgamiento de Maquiventa a Melquisedec fue una revelación, tanto para Abraham y su hermano como para el grupo que estaba dentro de su campo de acción, en el caso de Salem, ¿sí? Y luego dice, o para una época, ya lo hemos hablado varias veces también ahorita, en efecto, para una época, y podemos irnos hacia, no hacia las revelaciones de época como tal, pero en épocas particulares, por ejemplo, 6 siglos antes de la venida de Jesús, también hubo una revelación que se dio entre Gautama, Confucio, Lao Tse, Zoroastro y los maestros jainistas. Ahí también hubo una revelación más circunscrita, pero que tuvo repercusiones tremendas. Y las revelaciones de época, como bien las mencionó ahorita Barcelino, las 5 grandes. Entonces, sí hay revelaciones de todos los tipos, e inclusive también lo dicen los reveladores en un documento, que muchas veces a través de los ángeles es que se hacen las revelaciones. También están las revelaciones como los seres intermedios, tal como se dio en el caso de Urantia. Armando hacía una pregunta hace un momento, ¿será que lo que vio y que puso aquí J. Musa, voy a leer lo que puso J. Musa en el chat, dice, en lo que dice en la Biblia, dice, en el libro de Apocalipsis 14, 6, 7, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Voy a dejarlo hasta ahí. ¿Pudiera ser el libro Urantia? Por supuesto, ¿por qué no? No lo sabemos, pero podemos interpretarlo porque dada que ya había pasado la cuarta revelación epocal, que era la venida de Jesús, y Jesús había anunciado que próximamente, en algún momento en el futuro, se iba a dar una revelación. ¿Cuál fue la próxima revelación que se dio? El libro de Urantia. Por lo tanto, calza perfectamente en ese tipo de interpretación. Por supuesto, entramos en un área, repito, de interpretación y especulación, pero es bastante probable que así sea. Era eso lo que quería comentar. Muchas gracias. Mil gracias y gracias por estar acá. Gracias por participar. Siempre bienvenido. Jotica, Simplemente quería insistir acerca de lo que definimos como revelación. Revelación es una información eh, de una verdad secreta, oculta y que llega a través de diferentes seres celestiales. Eso es como la característica fundamental. Y la otra es que esa información no se tenía y que de alguna manera cambia el pensamiento de un grupo, de unas personas o inclusive de la humanidad. Por eso Urantia se autodenomina una revelación. Y han habido y seguirán habiendo muchas revelaciones, como lo dicen en la página 1107, el 1007 de Urantia, que dice que a través de las edades de la historia de un mundo, las revelaciones y las religiones cada vez eran más amplias y sucesivas y esclarecedoras. Así que Urantia no va a ser la única revelación, van a suceder muchas más y que van a ser complementarias a esta época que estamos viviendo. ok. Pablo, adelante. Gracias, Jota.
Sí, en consonancia con lo que acaba de decir J. Musa, hay algo que me parece muy interesante, porque los reveladores nos dicen algo, dice que cuando incluso en el pensamiento del hombre primitivo llegó el temor a Dios, eso fue en ese momento una revelación, porque de alguna manera ya era uno, la contemplación de Dios como un ser supremo, ¿verdad? Un ser superior, creador de todas las cosas, al que por lo menos había que temerle. De alguna manera restringieron sus acciones y su conducta de esos seres en el temor a Dios. Hoy sabemos que podemos amar a Dios y que Dios nos ama, como estaba diciendo en la presentación. Pero el hecho de que en algún momento los hombres primitivos hubiesen podido llegar a esa conclusión o que se lo hubiesen dicho de el temor a Dios, eso, a pesar de que a nosotros ahorita nos puede parecer arcaico, fue una revelación de la verdad, porque es una ampliación de esa realidad. Era eso. Maravilloso. O sea, y te dejo aquí, Pablo, con la pregunta de Tatiana, que no le hemos dado respuesta, donde nos dice, cuando los apóstoles sintieron el espíritu de la verdad, ¿eso se podría describir como una revelación? Pues sí, porque, a ver, ¿cuál es la función del Espíritu de la verdad? La función del Espíritu de la verdad es hacer que nosotros sintamos de alguna manera algún tipo de sensación de algo que estamos recibiendo y que asociamos como una verdad que puede ampliar la nuestra. ¿Sí? Esa sensación en sí mismo, esa sensación que nos puede llegar a una conclusión, ayuda en cuanto a la autorrevelación y también ayuda cuando nos están diciendo algo y nosotros asumimos esa nueva verdad. Un ejemplo para no enredar. Volvemos al tema de lo que hablamos del hombre primitivo. Llega alguien y le dice a una persona que no lo ha escuchado antes, le dice, mira, debes comportarte bien, debes temerle a Dios. Vamos a ponerlo de esa manera. Para esa persona en ese momento, que ya esté funcionando el espíritu de la verdad, digamos hace, no sé, 1500 años, y cuando esa persona recibe esa información y algo vibra dentro de esa persona que lo hace agarrar esa nueva verdad, eso es una revelación porque es una ampliación de la verdad, ¿sí? Entonces se puede dar a través de un agente, a través de una lectura, a través de algo que se escuchó o autorrevelada. Pero ciertamente así lo considero, que la influencia del espíritu de la verdad puede llevar a revelaciones de la verdad. Mil Que otro gracias. elemento que también juega allí es la la capacidad del receptor. El mensaje tendrá que adecuarse al receptor también, ¿no? Es un mensaje que lleva desde de un canal divino al Totalmente de acuerdo. que atiende, que en cierta forma Y, y- explica esta revelación de hace 2000 años. Sí, por eso y tendrá que súper ser importante que lo mencionaras. Perdón que te Eh, interrumpa, es que te llega la voz como retardada. sí, sí. Bueno, ya, Martín. Angelita, Angelita, Sí. No, te iba a decir que Sigue Pablo, sigue Pablo. Espérate, Quisiera Marcelino. hacer un Pablo, aporte. adelante. sí, yo que sí, solo quería decir que es muy importante lo que mencionó Armando, porque tiene que ver directamente con el receptor, él lo dijo, sí, porque el Espíritu de la verdad casualmente se encarga de revelar la misión del Hijo Creador, ¿sí? Y a diferencia de la función del Espíritu Santo, de ese canal del Espíritu Santo, que funciona de manera así nosotros no estemos conscientes ni claros sobre lo que está haciendo, en la función del Espíritu de la verdad sí está supeditada y condicionada a nuestro interés de querer conocer la realidad de la misión del Hijo Creador. Angelita, en consonancia o en conexión con lo que dice Pablo y dice Armando, no olvidemos que los reveladores nos aclaran que después de la llegada del Espíritu de la verdad, los apóstoles hicieron en menos de un mes más progreso espiritual que lo que habían obtenido durante los 4 años con el maestro. En menos de un mes. Ahí se ve la extraordinaria bendición que significó el Espíritu de la verdad. Mil gracias, Marcelino. Uber, adelante. Bueno, yo quiero, aportando al tema específico que están tocando en este momento, voy a citar dos partes del libro Durantia, si me permite. Abrevia Uber, porque ya estamos en hora de irnos. Pero adelante, que es la primera vez que participas. Bienvenido. Bueno, documento 101, la verdadera naturaleza de la religión. 2, el hecho de la religión. Comillas, la revelación como fenómeno de época es periódica.
como experiencia personal humana es continua. La divinidad funciona en la personalidad mortal con el ajustador del pensamiento, como el Espíritu de la verdad del Hijo y como el Espíritu Santo del Espíritu del Universo. O sea que la revelación tiene distinto carácter y puede ser continua a través de los individuos. Y otra muy corta que dice lo siguiente: el universo local, documento 32, numeral 4, comillas. El gobierno del Hijo Creador es supremo en todos los asuntos de asociaciones éticas y en las relaciones de cualquier división de criaturas con cualquier otra clase de criaturas o entre dos o más individuos dentro de cualquier grupo, pero ese plan no significa que el Padre Universal no pueda a su propia manera intervenir y hacer toda cosa que satisfaga a la mente divina, con cualquier criatura individual en cualquier parte en cuanto atañe al estado presente de ese individuo o sus futuras probabilidades y en relación con el infinito propósito y el plan eterno del Padre. Muy bien. Gracias, Uber. Muy bien, muchas gracias. Octavio, abreviadito, que estamos pasados de la hora. Rápido, hermanita, porque ya sé, nada más quiero destacar para mí lo que es el versículo más importante de la revelación de Juan, y que es el que nos permite, como dijeron los hermanos, toda esa confederación espiritual que tenemos para poder sentir lo que les voy a leer. Dice: al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Gracias y gusto en saludarlos. Gracias, Octavio. Bueno, creo Muchas que ya damos por terminado. Hace el cierre, Armando. No, creo en primer lugar agradecerle al Padre Celestial y a todas esas fuerzas que nos acompañan, habernos acompañado en esta noche y con el Espíritu de la verdad, darnos la claridad que amerita afrontar estos temas tan apasionantes y bellos como el del Apocalipsis y la quinta revelación con la cual estamos plenamente comprometidos. Muchas gracias a todos. Bueno, a ti, Armando, te han dado muchos agradecimientos por medio del chat y en nombre del equipo y de todos los aquí presentes en esta sala y los que luego te van a oír, mil y mil gracias por esta impecable presentación. Me despido también de todos, comprometiendo a Armando de que vaya haciendo una nueva presentación del tema que él quiera. Bien, Entonces nos estaremos viendo pronto gracias. y una feliz noche. Mi Lucy. Chao. Feliz noche Gran para todos. abrazo. Chao, que esté muy bien. Chao.